Buenas tardes, amigos. Estamos en el programa de la ONG por los estudiantes, gracias a Ojo de la Ciudad. Bueno, ya estaban todos informados por el Facebook, por el Twitter, que el programa de la ONG se ha trasladado para los días viernes de 2 a 3. He llegado un poquito tarde por un tema de tránsito. Hoy día vamos a tocar el tema que nos han pedido en Twitter. Es el tema de cómo es que los procesos de educación o los procesos de derechos humanos llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en realidad, respondiendo las respuestas de los chicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la UPC, no es que los casos que se ven en la vía judicial peruana vayan directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, eso es un error. Yo creo que es parte de la filosofía popular de que siempre nos digan de que los casos que son derechos humanos van a la Corte Interamericana de frente. No. Todo lo que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, son de que se haya agotado las instancias judiciales nacionales. Eso quiere decir que cualquier país está que tiene que está suscrito a la Corte Interamericana, al Pacto de San José de Costa Rica, tiene la facilidad como ciudadano de poder llegar a que se le respeten sus derechos en la Corte Interamericana cuando no encuentran justicia en sus países. Pero el proceso es distinto, ¿no? Primero se tiene que agotar las instancias nacionales, es decir, el juzgado va a la Sala Superior y luego a la Corte Suprema, y pueden ir directamente la demanda, pero no se envía, eso sí, hay que aclararlo a los chicos de la UPC, que no se envía directamente a la Corte Interamericana, no. En el pacto de San José de Costa Rica y también en las convenciones posteriores que firmó el Estado peruano, se dio una reglamentación, ¿no? Porque todo tiene una reglamentación y un estatuto. En el estatuto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue aprobada en la 447 Asamblea General en La Paz, Bolivia, en octubre del 79, se pudo obtener el estatuto de la Comisión Interamericana e incluso también la reglamentación, ¿no? Que fue esa misma fecha, pero fue hecha en el 2009, donde se ratificó por el Estado peruano. Y ante esa reglamentación vemos claramente cuáles son los acápites y los articulados para poder obtener justicia en la Corte Interamericana. Para comenzar tenemos que decir que cualquier caso que vaya a la CIDH, conocida Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que pasar primero por observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una comisión creada por la OEA, en la cual las personas que buscan justicia pueden encontrarlo ahí, enviando su denuncia, ¿no? Mucho antes incluso de que se concluya el proceso nacional. Lo puede enviar como un informe y esto a su vez revisa los problemas que observan en dicho proceso, ¿no? Puede ser de fondo, puede ser de forma, siempre y cuando esto transgreda los derechos humanos, ¿no? Haya transgresión de los derechos humanos. Lo que sí habría que decir es que en todo caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha planteado ciertos puntos los cuales se toma en cuenta para revisar un proceso, que también fue otro de los puntos que nos llamaron la atención en Facebook sobre los temas que nos preguntaban los alumnos de la UPC y también de la Universidad Garcilaso de la Vega. Muchos, creo que no sé por qué hay ese sentimiento de que todos nos queremos internacionalistas, todos nos queremos ir al extranjero, a San José. Todos tienen una fascinación ahora por irse a Centroamérica, porque como dicen la Corte Suprema peruana, el presidente del Poder Judicial, hay mucha corrupción, dicen en el Poder Judicial. Bueno, sí es cierto. Hay corrupciones que se han comprobado en la OGMA, en la ODIGMA, y otras que todavía están en especulación, pero que se ve claramente cuando los casos son dilatados, ¿no? Más allá del proceso, ¿no? Por decir un caso que es de alimentos que debe durar, que es sumarísimo, que debe durar entre 6 meses, dura un año. O sea, un año un niño va a esperar que su papá le dé alimentos. No, entonces, ahí se ve claramente que algo está pasando con ese juzgado.
Entonces, por eso que mucha gente menciona que hay corrupción. En lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisa son los puntos sobre las convenciones y tratados que firmó el Estado peruano. Una de ellas es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma San José de Costa Rica, que reglamenta una convención firmada por el Estado peruano y que entró en vigencia el 28 de julio de 1978. La otra convención que también ingresa en la revisión de la Comisión Interamericana es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Es otra convención que también es parte de la revisión que hace la Comisión Interamericana, que no es la Corte, ojo, no es la Corte Interamericana, pero esta comisión es la encargada de revisar los procesos que llegan a la Corte, ¿no? Como un medio observador de si se está cometiendo violación de derechos humanos. El otro punto, que es el que a los estudiantes les interesa y que nosotros estamos llevando en la ONG, es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, más conocida como el Protocolo de San Salvador. Este Protocolo de San Salvador de 1988, firmada por el Estado peruano, es la que acontece y trata sobre la educación. Justo conversaba con un chico de la Católica ayer y le explicamos que este protocolo fue suscrito por el Estado peruano en el 88. El artículo 13 dice claramente el derecho a la educación. Dice, toda persona tiene derecho a la educación. Los estados partes, o sea, el Estado peruano que firmó, presentes en el protocolo, convienen que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, del sentido de su dignidad, y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, logrando así su subsistencia digna, favoreciendo la comprensión y la tolerancia. En el punto 3, que dice los estados partes en el presente protocolo reconocen que con el objetivo de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación, se tiene el literal C, la enseñanza superior, la universitaria, debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuanto medios sean apropiados y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Eso quiere decir que el Estado peruano que suscribió el protocolo de San Salvador no se dio cuenta. Creo que tal vez el canciller era muy benévolo o de repente muy humano, ¿no? Al firmar este protocolo, ellos no pueden violar derechos humanos en materia de educación. Por lo tanto, con este protocolo, a todos los estudiantes que esperan justicia, ¿no?, que se les ha violado los derechos humanos, que han sido dirigentes o de repente han querido hacer alguna acción política en su universidad, pueden acceder a la justicia internacional escrita por este protocolo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, con revisión de la Comisión, mediante el protocolo de San Salvador, en el artículo 13, literal C. La otra convención, bueno, el otro punto en el cual también es tocado por la Comisión, al momento de revisar los casos, es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte. Esto fue aprobado en Asunción, Paraguay. Para todos los amigos que tienen ese fanatismo, vamos a decir norteamericano, ¿no?, de amar la pena de muerte cuando hay casos de violación de niños o en caso de que han asesinado a una persona de manera flagrante y abusiva, premeditada, pues tenemos que darle una mala sorpresa que el Estado peruano, a estar suscrito a San José de Costa Rica, a la Convención de San José de Costa Rica, no podemos utilizar la pena de muerte. Pero el Estado peruano no se ha ratificado en este protocolo. Pero lo que sí sabemos, en materia legal, es que en la Constitución reconoce que sí se aplicaría la pena de muerte en caso de traición a la patria. Pero no se ha aplicado, creo que desde el 62 no se ha aplicado en el Perú. Entonces tenemos ahí un precedente que fueron gobiernos militares, pero que en la actualidad en repúblicas democráticas como la nuestra no la utilizamos en sistemas de justicia. Nosotros no utilizamos la pena de muerte. Y creo que si saldríamos de esta convención, de estos protocolos que nos ha
protegido nuestros derechos humanos. Yo creo que con el sistema que tenemos de justicia no sería tal vez lo más ideal, ¿no? Sabiendo los jueces que tenemos, los vocales que tenemos, los fiscales, que no serán todos, pero lo que se puede denotar es que la sociedad no está conforme con lo que hacen hasta ahora. Tenemos también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará. Esto fue hecho en Brasil, adoptada en Brasil el 9 de junio del 94, y que protege los derechos de la mujer, ¿no?, contra la violencia. Este caso se creó en el 94 por un presidente que fue en Brasil, que en un estado del norte, creo que ese es Paraná, se dio un caso que llegó hasta la Corte Interamericana, en el cual un hombre se había casado con diferentes mujeres, cometiendo poligamia, y que de todas ellas abusaba, violentaba, y también tenía demasiados conflictos, ¿no? Llegaba incluso a enviar a sus cónyuges, entre comillas, al hospital, ¿no?, sin razón alguna. Entonces, al sacar la sentencia, la Corte emitió una opinión, lo cual la OEA convocó inmediatamente, creo que a los 2 meses, esta convención, ¿no?, la Convención de Belém do Pará. Es una convención muy conocida, muy tocada por los grupos feministas, pero que sí tiene asidero legal y se asienta en los derechos de las mujeres, ¿no?, que es un derecho reconocido por la ley. En otro punto tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Bueno, creo que este caso no le va a gustar a algunos amigos o conocidos del gobierno de los 90, ¿no? Pero la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue adoptada también en Belém do Pará, en Brasil, por lo que pasó con estas mujeres, pero que también afecta al tema político, ¿no? Que ha habido gobiernos militares en América Latina desde el 40, y que todos estos abusaron de las personas, de sus ciudadanos, de los niños, desapareciendo niños, desapareciendo personas, y a esta desaparición forzada se le aplicó esta convención, ¿no?, que es la convención creada en Dopara el 9 de junio del 94. Fue en el 24º periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea General de la OEA, y que preocupados por estos temas los estados suscritos plantearon esta convención para evitar que nuevos gobiernos republicanos o de tendencia dictatorial pudieran transgredir los derechos de las personas, ¿no?, desapareciendo forzosamente a ciertas personas que para ellos eran peligrosos, ¿no?, en el sistema. Por eso mismo se aprobó esta convención. Y también tenemos la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Bueno, esto se aprobó en la primera sesión plenaria del 7 de junio del 99 y fue aprobada por el Estado peruano, recién vigente el 29 de septiembre del 2001, o sea, 2 años después de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad. ¿Qué quiere decir esta convención? La Convención Interamericana contra la Discapacidad, que fue del 99, plantea las formas en las cuales los estados suscritos le darían viabilidad a los derechos de las personas que tenían cierta discapacidad, llámese intelectual, llámese física, llámese psicológica, y que tendrían derecho a un trabajo, a una vida digna, y también a recibir ciertos sistemas o formas de educación, ¿no?, lo que no limitaría a la persona como ser humano. Esto que se propone en el Estado peruano, hasta ahora se sigue pidiendo que el Estado peruano lo proteja. Como ustedes verán, en la realidad hay distritos en los cuales ni siquiera pueden bajar las personas que se encuentran con silla de ruedas, con muletas, pero bueno, distritos como el Miraflores tenemos cierta viabilidad, ¿no?, pero no en otros distritos. El Estado peruano no cumple con esta convención en muchos aspectos, y hemos recibido propuestas de niños y de jóvenes estudiantes que tienen problemas psicomotores, y que el Estado no los asiste ni siquiera con un trabajo de formación. Bueno, señores, vamos a unos comerciales y ya regresamos con el programa de la ONG por los estudiantes en Ojos de la Ciudad. Desde Miraflores, para el mundo, Ojos de la Ciudad TV virtual, transmitiendo en vivo
problemas en tu distrito. Llama al 400-6083. 400-6083. Ojos de la Ciudad, tu canal virtual. Síguenos en www.ojosdelaciudad.info. ¿Te parece complicado comprar, vender o alquilar? En DLF Bienes Raíces lo hacemos rápido, fácil y seguro. Te brindamos asesoría legal y asesoría general a través de nuestra división de proyectos, construcciones y corretaje. Y si piensas comprar o vender en el extranjero, te ofrecemos asesoría inmobiliaria internacional. Visita nuestra web dlfbienesraices.info o llámanos al 446-1295 o al 997-398-879 o al Nextel 823-5356. DLF Bienes Raíces. Antes de pensar en ganar, pensamos en servir. Desde Miraflores para el mundo, radio y TV, Ojos de la Ciudad.info, noticias, comentarios, invitados. Y si te perdiste algún programa, puedes encontrarlos en ojosdelaciudad.info, conducido por José Carlos de la Fuente. Ojosdelaciudad.info. Desde Miraflores para el mundo, Ojos de la Ciudad TV virtual, transmitiendo en vivo. Problemas en tu distrito. Llama al 400-6083. 400-6083. Ojos de la Ciudad, tu canal virtual. Síguenos en www.ojosdelaciudad.info. ¿Te parece complicado comprar, vender o alquilar? En DLF Bienes Raíces lo hacemos rápido, fácil y seguro. Te brindamos asesoría legal y asesoría general a través de nuestra división de proyectos, construcciones y corretaje. Y si piensas comprar o vender en el extranjero, te ofrecemos asesoría inmobiliaria internacional. Visita nuestra web dlfbienesraices.info o llámanos al 446-1295 o al 997-398-879 o al Nextel 823-5356. DLF Bienes Raíces. Antes de pensar en ganar, pensamos en servir. Desde Miraflores para el mundo, radio y TV, Ojos de la Ciudad.info, noticias, comentarios, invitados. Y si te perdiste algún programa, puedes encontrarlos en ojosdelaciudad.info, conducido por José Carlos de la Fuente. Ojosdelaciudad.info. Bueno amigos, regresamos con el programa de Avances por los Estudiantes, gracias a Ojos de la Ciudad. Nos quedamos en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Bueno, como les decía, esta convención no ha sido cumplida en todos sus aspectos, podemos decir en todos sus extremos por el Estado peruano, ¿no? Hasta la actualidad no vemos formas en las cuales se podría ayudar a las personas con discapacidad directamente como personas, ¿no? Es parte de la ciudadanía peruana que está siempre relegada en sus derechos. Ahora, otro punto que ve la Comisión Interamericana, que también lo evalúa la Corte cuando llega a su plaza, es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración americana, que fue creada en Bogotá, Colombia, en 1948,
fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana. ¿Qué quiere decir esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre? Cuando en Europa se planteó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, en la que Francia se declaraba una nación, una monarquía constitucional, acá en Perú, en América Latina, en Bogotá, se planteó la Declaración Americana hecha por los Estados americanos. Estos Estados americanos planteaban que como el ciudadano era parte de un Estado, una república, ellos tenían derechos pero también deberes. Entonces, la Declaración Americana plantea asimismo, primero, libertad para todos de forma igual, y también derechos a la educación, a la sanidad, al trabajo, a una vida digna, a que se les respete su seguro social, el tema de las jubilaciones y todos los artículos que comprenden hasta el número 38 de la Declaración Americana, que habla de que todas las personas tienen de cooperar también con el Estado para mejorar la sociedad, ¿no? Este es uno de los puntos por los cuales también los casos van cuando se violan los derechos de los nacidos en el continente americano, pueden acceder a pedir justicia en la corte, con revisión primero de la comisión, ¿no? Y también tenemos otro que es muy importante, que todo el mundo conoce esta declaración, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 48, el 10 de diciembre del 48, fue aprobada por el Estado peruano con una resolución legislativa, ¿no? El 15 de diciembre de 1959. O sea que, señores, estudiantes y amigos, desde diciembre del 59 viola nuestros derechos humanos el Estado peruano. Bueno, el Estado peruano hasta ahora no ha cumplido muchos aspectos que la Corte ya lo ha revalidado en sus sentencias. Miles de sentencias que ha sacado el Estado, que ha sacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, con observación de la Comisión, y observaciones que ha enviado la Comisión Interamericana al Estado peruano, directamente al presidente de la República, para que mejore o para que cumpla lo que se está firmando, lo que suscribió el Estado en esas convenciones, pero que hasta la fecha no se ha aplicado, o algunas se han aplicado en parte. Lo que podemos decirles es que bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos se consideraron primero los derechos de libertad, de igualdad, de educación, de sanidad, de trato digno, el derecho al asilo político, entre otros derechos, pero que hasta ahora no se vienen cumpliendo en nuestro país. El tema de la educación, como lo venimos repitiendo en nuestra organización, en las convenciones y los congresos que hemos asistido, invitados, y en otras reuniones que hemos tenido con estudiantes en el extranjero, en el Perú es el primer estado en violar derechos humanos en materia de educación. Primero, porque el acceso no es directo, tenemos un examen de admisión, no como en Argentina, que es por inscripción. Segundo, hay más universidades privadas que las estatales. Esto significa que el Estado peruano tiene la necesidad o tiene la visión de privatizar la educación. Cuando un Estado no implementa el presupuesto para ayudar a sus ciudadanos y no mejora las universidades estatales, ni ayuda a que los ciudadanos accedan a la educación superior, no desarrollan. Entonces, cuando escuchamos hablar al ministro de Economía que aumentó el PBI y que mejoró el crecimiento económico de nuestro país, nos ponemos a pensar dos veces y miramos a la calle y decimos cuántos jóvenes no van a la universidad. Porque el presupuesto nacional, el del erario público que pagamos todos los ciudadanos, cuando pagamos nuestros impuestos, en cualquier cosa que usted compre, no ayudan a que sus hijos vayan a la universidad. Entonces hay que recordarle al ministro de Economía que no solamente es crecimiento económico, sino también, como lo dijo Marshall en Suiza, debe haber un desarrollo económico, que es distinto al crecimiento económico. El crecimiento es el aumento, vamos a decir, la mejora del caudal pecuniario de un Estado. O sea que, por ejemplo, el Estado gane el 8% de PBI, significa que le estamos ganando a Chile económicamente, pero no le ganamos a su sociedad. Ahí se equivocaron. No le ganamos a sociedad a Chile, porque la educación allá es distinta a la nuestra. Y no solamente es la universidad, sino es la formación de la persona. Algunos que hemos tenido la gracia de Dios de haber tenido la facilidad de ingresar a un colegio particular, vemos la diferencia abismal con otros colegios.
Y no es solamente por el tema de profesores, ahí también es otro error que lo planteamos al Ministerio de Educación, un informe que hicimos el año pasado. No solamente es el docente, también es el presupuesto, señores. Si ustedes quieren una mejor educación, aumenten el presupuesto de la educación. Lo que se planteó en el Acuerdo Nacional no se ha cumplido. Lo que se planteó en el Protocolo de San Salvador no se ha cumplido. Por eso es que nuestra organización está dando las vías para que podamos hacer un proceso internacional al Estado peruano por violación de derechos humanos en materia de educación. Y porque hay muchos procesos abiertos contra estudiantes que siguen esperando la justicia y que hasta ahora no se han resuelto, prolongando así un delito que no se puede resarcir, que es el tiempo que se ha perdido para poder terminar una carrera universitaria. Tenemos también, acotando a este debate que hicimos en internet, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto es uno de los pactos que muchos chicos nos han preguntado, nos han inmiscuido, nos han pedido que podamos aclarar. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un pacto que fue adoptado en diciembre del 66, el 16 de diciembre del 66 por la Asamblea General. Fue aprobado en Perú y entró en vigencia el 28 de julio del 78. Esto fue aprobado en New York, en los Estados Unidos. ¿Quién diría? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue aprobado en Estados Unidos es uno de los pactos que más ha sido y es violada por el país del norte. En este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos plantea todos los derechos civiles que tiene un ciudadano: el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la asistencia del Estado, el derecho a la salud, todos estos derechos que se vienen remontando en otras convenciones que hemos hablado con antelación. Pero este pacto tiene una peculiaridad. Tiene una peculiaridad debido a que también habla de los derechos políticos. Derechos políticos que son el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a organizarse libremente, el derecho a reclamo. El derecho a reclamo, decimos en Perú. Pero ¿cuál derecho a reclamo? Si tú, aquel que reclama en un sistema democrático, entre comillas, que vivimos, también vive el lumpe de que pueda ser acusado de hacer alteración en la vía pública. Bueno, si el derecho de reclamo es un pacto firmado por el Estado peruano, ¿cómo puede ser posible que haya algunos que reclamen y que sean llevados a las cárceles por reclamar? O sea, en un Estado democrático donde el derecho de reclamo está sostenido en la ley, también se tiene que violar un derecho que ellos han suscrito. Este es uno de los puntos por los cuales los chicos, hablando en internet, debatiendo, le decíamos de que este pacto también era uno de los medios por los cuales podríamos reclamar nuestros derechos en la Corte de Derechos Humanos, ¿no? Pero hay que aclararle a los alumnos, a mis queridos amigos y compañeros de las facultades de Derecho y otras facultades que también quieren nutrarse del tema. El tema internacional es un tema de la forma y fondo de cada caso, amigos. Cada caso es distinto. A pesar que sea lo mismo o sean los mismos perjudicados, siempre hay algo que varía. Y esa diferencia es la que hace que el proceso sea distinto, pero que los parámetros sean iguales. Entonces tenemos que siempre analizar el punto en el cual iniciamos un proceso administrativo y también judicial. El último en el cual se denota la parte histórica, que también nos preguntaron, era la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano que hablamos anteriormente. Era la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, esto fue en Francia. Y no se asombren, los franceses que plantearon la monarquía constitucional, que viene a ser como ahora como España, Inglaterra, y que es el último punto de este programa, en tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un punto referencial. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no es una república, ojo, por favor, es un tema de derecho, de historia del derecho universal. No es una república con esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. Es una monarquía constitucional. O sea, ellos querían ser como los ingleses y como los españoles, y basándose en la Declaración de los Derechos del Hombre y la de Estados Unidos,
fue que se inspiró esta Declaración de los Derechos de los Ciudadanos, porque no olvidemos que la primera nación emergente en el mundo como libre y no perteneciente a ninguna monarquía ni régimen dictatorial o de primados fueron los Estados Unidos de América. Sí, es cierto. Fueron los Estados Unidos de América los primeros en nacer como nación libre, ¿no? Inspiradas también en filósofos y doctrinarios franceses, ¿no? Y también con cierto asidero masónico, pero no han logrado pues sostener lo que plantean en sus principios o en sus enmiendas en la realidad, ¿no? Ya vemos que se vio derechos humanos en Estados Unidos con la pena de muerte, el Guantánamo, que todavía sigue vigente, y entre otras variedades de problemas que hay en el sistema de justicia americana. La Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano es una declaración planteada con el espíritu de libertad en la que los derechos nacían del pueblo, pero no puede haber una nación que se forme del pueblo si sigue habiendo una monarquía. Es por esto que cuando Robespierre, para acotar finalmente, llegó a la asamblea, ellos plantearon también la república, pero se pusieron en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional, y por lo tanto, al ver la actitud del rey, ya sabemos lo que pasó, ¿no? La muerte del mismo y la naciente República Francesa, que se planteó con una nueva constitución. Finalizando el tema, le queremos solamente acotar que sobre el fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una comisión que no ve organizaciones solamente como las ONGs, eso hay que aclarar. No solamente es una ONG, es cualquier ciudadano. No es solamente persona jurídica, puede ser una persona natural la que haga el proceso y que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sean observados sus casos, o en todo caso que se busque justicia en la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El plazo del tiempo del proceso de la comisión evalúa, creo que tiene, si no me equivoco en la reglamentación, 2 meses y medio de observación. No sabemos si se cumple exactamente lo que dice el reglamento, puede que más en el tiempo, o si que pide requerimientos al Estado, el Estado le tiene que entregar los documentos a la comisión para saber si realmente el proceso se está violando en el Estado suscrito. Después de su informe, la comisión evalúa si es enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte demora entre 1 año a 1 año y medio o 2 años el proceso de investigación y finalmente la sentencia que nacería del proceso que se ha llevado a cabo desde los estados hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Como saben, es Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa de que son todos estos tratados que hemos hablado, los cuales forman parte del porqué o la razón por la cual se va a llevar el proceso internacionalmente. Esto para aclarar. Y bueno, señores, nos vamos a un comerciales y ya regresamos para tocar el tema de la Haya, así que no se vayan. Desde Miraflores, para el mundo, Ojos de la Ciudad TV virtual, transmitiendo en vivo. Problemas en tu distrito, llama al 400-6083, 400-6083, Ojos de la Ciudad, tu canal virtual. Síguenos en www.ojosdelaciudad.info. ¿Te parece complicado comprar, vender o alquilar? En DLF, Bienes Raíces, lo hacemos rápido, fácil y seguro. Te brindamos asesoría legal y asesoría general a través de nuestra división de proyectos, construcciones y corretaje. Y si piensas comprar o vender en el extranjero, te ofrecemos asesoría inmobiliaria internacional. Visita nuestra web dlfbienesraices.info o llámanos al 446-1295 o al 997-398-879 o al Nextel 823-5356. DLF Bienes Raíces. Antes de pensar en ganar, pensamos en servir.
Desde Miraflores para el mundo. Radio y TV. Ojos de la Ciudad.info. Noticias, comentarios, invitados. Y si te perdiste algún programa, puedes encontrarlos en ojosdelaciudad.info. Conducido por José Carlos de la Fuente. ojosdelaciudad.info. Bueno, regresamos con el programa de la ONG por los estudiantes aquí en Ojos de la Ciudad. El punto que nos tocaron en Twitter y que también me dijeron algunos amigos, el tema de La Haya. Bueno, acá estamos leyendo un periódico de La Razón que dice provocación chilena. No sé si lo pueden observar. Es un periódico que ha sido publicado y que ha asustado a muchos ciudadanos en Perú y sobre todo en la región Tacna, donde también hemos estado. La Corte Internacional de La Haya, ¿no? Es una corte formada por toda la comunidad internacional y que vela conflictos entre países territorialmente unidos o marítimamente, ¿no? Como en el caso que hay entre Nicaragua y Colombia, que hay un caso sobre unas islas, y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Si Nicaragua no tiene frontera con Colombia, están en Centroamérica. Sí, pero tiene una frontera marítima, que son islas, que también están en conflicto. El problema que existe en Perú. El Perú comenzó un proceso internacional en La Haya porque Chile no respetaba el acuerdo de las 200 millas y que decía que para ellos había un paralelo recto de la frontera de Arica con Perú, y que nosotros teníamos el recorte de los 200 metros marítimos que teníamos nosotros, 200 kilómetros, que era algo ficticio, que eso nunca se dio. El problema de Chile es que ellos han sostenido que el derecho a posesión del tiempo internacionalmente, ellos han tenido tiempo utilizando esta vía como parte de su territorio, ¿no? Para ellos es recto y ellos manejaban así el territorio marítimo. El tema es de que geográficamente ellos han perdido. ¿Y por qué decimos esto a nuestros amigos peruanos que siempre nos han estado preocupados preguntando sobre el tema de La Haya? Es que este parámetro recto no existe en la geografía. Y como sabemos, la geografía sudamericana es algo que es inmovible, ¿no? Hay montañas, hay cordilleras, y lamentablemente pues Chile se quedó en tiempos inmemoriales pasados con Arica, nos devolvieron Tarapacá, pero el problema es que su frontera con nosotros tiene una bisectriz inclinada, no recta, y ellos solo sabían bien, los abogados chilenos. Sabemos que como abogados tienen que hacer respetar el derecho de sus clientes, y el Estado chileno argumentó de que el derecho del tiempo, el parámetro recto ya existía y que ellos jamás tuvieron convenio con nosotros, pero hubo un acuerdo de pesca que se planteó hace como 8 o 9 años en Perú con Chile, ¿no? En el que se planteaba de que se respetaría el parámetro bisectriz, cosa que Chile nunca cumplió, ¿no? Que fue un acuerdo que hubo entre los estados y que Chile desconoció después. Lamentablemente, para nuestros amigos chilenos, que también somos hermanos de la misma América, ¿no? La misma América de Bolívar, de San Martín, pero en el tema de derechos internacionales, el tema de posesión no significa que tengas asistido el derecho. Ese fue un error de los chilenos. El Estado peruano se planteó desde un punto de vista más pragmático. El abogado, la defensa peruana sostuvo internacionalmente que bajo el tratado y las convenciones, incluso posguerra que hubo con Chile en la época de la batalla del Pacífico, los combates pacíficos, ¿no? Que hubo en época del conflicto armado con Chile, sostuvieron también de que bajo los territorios que se quedaron en posesión de Chile se planteaban las fronteras, cosa que Chile no respetó. La frontera que manejamos con nuestro querido hermano chilenos tiene una bisectriz inclinada, creo que del 75% de inclinación territorial,
para complementar las 200 millas. ¿Esto por qué afecta a Chile? Afecta porque en el Mar del Sur, en Tacna, en la frontera con Chile, existe un caudal inimaginable e ininteligible de bancos de pescado. El mar del Pacífico peruano es uno de los mares más ricos que hay en Sudamérica. Y Chile manejaba el lenguado frío del Humboldt. Pero ¿qué pasó? Bajo las investigaciones que hubo en el 92 y el 94, se planteó de que había avanzado el desarrollo pesquero internacional tan grande que habían empresas que incluso tenían hélices y otros tipos de sistemas para llamar el pescado que venía del norte de la frontera del norte de Tacna al sur. Entonces el pescado que iba a Perú ya no iba a Perú, sino iba a Chile. Entonces se inclinó la balanza y en esa frontera es donde está el caudal del pescado. Ellos no quisieron aceptar que hubo problemas y que eso afectó a los recursos, vamos a decir, marinos de otro estado. Nosotros, como siempre, nos quedamos en el silencio hasta que hubo esta demanda internacional sobre el territorio marítimo y que, por lo que sabemos hasta el momento, estamos ganando, ¿no? Vamos a esperar el resultado de la Haya, no hay que sentirnos vencedores hasta el final, pero todo parece que el Estado peruano va a ganar este proceso internacional. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que nosotros no somos enemigos de Chile. Chile es un país sudamericano, aunque parece más europeo, ¿no? Pero no, ellos también son latinoamericanos, a pesar que no lo quieran aceptar. Y además somos países hermanos. Cuando hace unos días he estado en Tacna, hemos visto la relación que hay con Chile, porque el problema es de los estados, no los ciudadanos. Los ciudadanos tacneños están casados con chilenas y los chilenos están casados con peruanas. A pesar de que muchos chilenos dicen de que las peruanas son las empleadas o empleados de los chilenos, de las casas chilenas, eso no parece acontecer en Tacna, donde algunos ciudadanos peruanos vivientes en Tacna nos decían: Chile nos ha invadido territorialmente porque nos han enviado a sus mujeres y se han casado con los peruanos. Bueno, también nosotros los peruanos nos hemos casado con chilenas en Chile. Entonces, porque las fronteras no pueden dividir a las personas. Y además ese problema de los estados es un problema que tiene un interés que tenemos que repetir por enésima vez, es un interés económico. El interés de los estados es un interés económico, es un interés que hasta puede trascender del propio sistema privado, porque si no vamos más allá, los contratos e incluso los proyectos que se han dado de inversión pesquera internacional entre Perú y Chile han sido de empresas privadas, empresas que hasta el momento siguen protegidas por los estados en conflicto. Sí, es cierto. Las oligarquías son el problema entre ambos estados. Lo que pasa es que también hay que recordar que las bancas se mueven más que un estado incluso, y los manejan. Ya lo decía Allende, ¿no? En Chile, mucho antes de que lo derrocaran. El problema de nuestro país, de los países limítrofes en América Latina, no es el problema de que coexistan estados o ciudadanos. El problema es que las transnacionales nos quieren ahora gobernar, que es distinto. Una transnacional no tiene bandera, no es chilena ni peruana. No es una empresa que tenga nombre. Es una empresa que puede ser peruana, como que yo haga una empresa pesquera en Ancash y con capital suizo y que ponga un gerente alemán y que no tiene bandera. No es una transnacional que tenga una bandera. No es española, ni americana, ni inglesa, ni noruega. Es una transnacional que tiene intereses económicos y que su objetivo es perjudicar a los estados peruanos haciendo conflictos con otros países y depredar los recursos marinos. Eso es todo. Pero solamente viendo en la punta, yo he vivido en el Callao y yo toda mi vida he ido a la punta. En la punta donde una persona podía asistir a pescar con caña, pescados finos, no hay pescado. O sea, el pescador artesanal ya no tiene trabajo. ¿Y esto por qué se debe? Se debe que las transnacionales han traído maquinarias de depredación marina que hasta el arrastre que recorre los corales y la tierra marina del mar de la costa peruana, en la misma, a 200 metros, a 600 metros, están depredando el litoral de la República Nacional, desde Tumbes hasta Tacna. Y
¿Qué hace el Ministerio de Producción? Anterior Ministerio de Pesquería. Lo único que les pide es regulación, protección de emergencia civil y que cumplan todos los requisitos que pide el Estado en tema de privados. Pero ¿dónde está la protección marina? Si ya no hay pescados en la costa, ¿de qué van a vivir los pescadores artesanales? ¿De qué van a vivir las madres que querían tener pescado de pan y llevar para su familia? Ya no hay. Ahora todo lo llevan al puerto número 1 que está en el Callao o el número 2 que está en el Callao, pero para hacer harina. Y para la harina, señores, no significa que sea un pescado fino. Cualquier pescado es quemado y llevado a la container para harina de pescar. Cualquier pescado, o sea, el pescado que nosotros deberíamos consumirlos como ciudadanos, se lo llevan otros y los enlatan y luego nos los venden en los mercados como productos no perecibles. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los conflictos internacionales a veces no solamente son de los estados, sino también de privados. Y en el punto final, tengo que decirles a nuestros amigos que tengan mucha calma, que no acepten ni provoquen ni acepten las provocaciones de otras personas o de otros países, ¿no? A los amigos de Tacna, a los amigos que están en la frontera de Arica, a los amigos peruanos que están en Lima, a nuestros amigos en las universidades, a todos, mucha calma. Esperemos la sentencia de la Haya, se tiene que cumplir sí o sí. Es una sentencia que va a traer históricamente mejoras para el país, ¿sí? Esperemos que no haya intereses privados, que no haya intereses transnacionales, que quieran inmediatamente acercarse a la frontera marítima para poder hacer uso de los recursos marinos. Esperemos el control del Estado y que Chile no acepten las provocaciones chilenas de los barcos que han salido, como dice la razón, a la frontera marina. No acepten la provocación. El ejército peruano, la Marina de Guerra del Perú, debe tener mucho cuidado, porque esto ocasionaría un conflicto que al final traería acciones bélicas, y los perjudicados son los jóvenes en formación, o jóvenes que están trabajando, que tienen familias, y no podemos llegar a esos extremos. Tenemos que tener mucha calma, esperar el momento de la sentencia, y bueno, en este lado de la frontera celebraremos. El otro lado de la frontera creo que no tiene mucho interés en el tema, la verdad. Los ciudadanos chilenos, le han dicho, no tienen interés, y al final la frontera solamente divide a los estados, no a los ciudadanos. Y nada más para qué decir. Esperemos con mucha tranquilidad la sentencia de la Corte Internacional de la Haya, y yo con mucha fe les puedo decir que vamos a ganar, y hay que esperar con tranquilidad para que el pan no se queme en la puerta del horno, como decía Vallejo. Entonces nos despedimos de acá. Saludo a todos los estudiantes universitarios de la República del Perú, y a nuestros amigos en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en España y en Rusia también. Y saludos también a Ani Cheda en España, que nos están vendiendo unos tratados, y muchas gracias por el apoyo internacional que nos están dando los estudiantes. Hasta luego, será otra oportunidad el próximo viernes de 2 a 3 en Ojos de la Ciudad. Se despide la ONG por los estudiantes.